Cuando pensamos en bases de datos, a menudo imaginamos complejas estructuras de almacenamiento de datos diseñadas para manejar grandes volúmenes de información de manera eficiente. DynamoDB, un servicio de base de datos NoSQL de AWS, revoluciona este concepto con su capacidad para manejar grandes cantidades de datos con tiempos de respuesta en milisegundos. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se organiza realmente esta información en su interior? Todo comienza con la comprensión de los tipos de datos primarios: string, number y binary. Cada uno de estos tipos juegan un papel crucial en cómo los datos son almacenados, recuperados y gestionados en DynamoDB. Te doy la bienvenida a una nueva clase del curso de DynamoDB, donde identificarás las diferencias de los tipos de datos primarios en DynamoDB, comprendiendo su aplicación y relevancia en la estructuración y optimización de bases de datos NoSQL. Los tipos de datos son fundamentales en la estructura y funcionamiento de las tablas en bases de datos porque se determinan la naturaleza y el tipo de información que puede almacenarse en cada columna. Al definir un tipo de dato adecuado para cada columna, se asegura que los datos sean consistentes y se manejen de manera eficiente. Además, la correcta elección de tipos de datos puede optimizar el espacio de almacenamiento y mejorar el rendimiento de las consultas, lo que es fundamental para el manejo efectivo de grandes volúmenes de datos y para mantener la integridad y la precisión de la información en el sistema de gestión de bases de datos. Escalares. Estos tipos de datos representan un único valor. String, ideal para datos textuales que no requieren operaciones matemáticas como nombres, direcciones de correo electrónico o descripciones. También útil para almacenar datos en formatos específicos como JSON o XML codificados como texto. Un ejemplo de esto sería Hello World. Number, apropiado para datos que requieren cálculos matemáticos como edades, precios o cantidades. Los números permiten operaciones matemáticas directas sin necesidad de conversión. Un ejemplo de esto sería 123 o 45.67. Binary, útil para almacenar datos que deben permanecer en formato binario, como imágenes, archivos de audio o cualquier otro tipo de archivo multimedia o datos blob. Un ejemplo de esto sería un archivo de imagen JPEG codificado en base 64. Boolean, esencial para banderas y switches lógicos donde solo hay dos estados posibles, verdadero o falso, como en el caso de activado, desactivado, sí, no, etc. Un ejemplo de esto sería true, false. Null, utilizado para marcar valores que son intencionalmente desconocidos o ausentes, lo que puede ser útil en situaciones donde el dato no es aplicable o aún no está disponible. Un ejemplo de esto sería null. Documentos. Estos tipos permiten estructurar datos más complejos dentro de un solo ítem. List, ideal para almacenar colecciones ordenadas de elementos donde cada elemento puede ser de cualquier tipo de datos. Es útil para datos que requieren preservar el orden, como pasos en un proceso, eventos en una línea de tiempo o ingredientes en una receta. Ejemplo de esto sería Apple, banana, 1, 2, 3, true. Map, perfecto para representar estructuras de datos más complejas como objetos JSON, utilizado en casos donde los datos asociados deben almacenarse en un formato clave-valor para fácil acceso, como las características de un producto, datos de usuario o configuraciones. Un ejemplo de esto sería nombre John, edad 30, casado true. Conjuntos. Los conjuntos son colecciones de elementos no ordenados que no pueden tener valores duplicados. String set, adecuado para almacenar colecciones de string únicos sin orden específico. Útil para etiquetas, categorías o nombres donde no se admiten duplicados. Un ejemplo de esto sería Apple, banana, orange. Number set, ideal para almacenar conjuntos de números donde no se permiten duplicados. Puede ser usado para identificadores únicos, códigos de producto o cualquier conjunto de números que necesiten ser únicos. Un ejemplo de esto sería 1, 2, 3.
Binary set, útil para almacenar conjuntos de datos binarios únicos. Es apropiado para almacenar varias versiones de un archivo en formato binario, donde cada versión debe ser única. Un ejemplo de esto sería Binary 1, Binary 2. Para optimizar el almacenamiento en DynamoDB es fundamental seleccionar adecuadamente los tipos de datos y minimizar los datos redundantes, aprovechando técnicas como la compresión de datos. Las claves primarias y secundarias deben diseñarse para facilitar un acceso eficiente y reducir los escaneos innecesarios, disminuyendo así los costos. En cuanto a las consultas, se recomienda utilizar claves de partición y ordenamiento eficaces, y así evitar operaciones de escaneo mediante el uso de índices secundarios y especificaciones de claves en las consultas. La implementación de DynamoDB Accelerator, DAX, para cachar las consultas puede mejorar notablemente los tiempos de respuesta y la eficiencia global. En conclusión, entender los tipos de datos primarios en DynamoDB escalares, documentos y conjuntos es fundamental para diseñar bases de datos eficientes y escalables. Elegir el tipo adecuado de datos para cada elemento no solo optimiza el uso de espacio y el rendimiento de las consultas, sino que también garantiza la integridad y accesibilidad de la información. Al emplear estos tipos de datos de manera estratégica, desarrolladores y diseñadores pueden crear aplicaciones robustas que manejen grandes volúmenes de datos de manera eficaz, asegurando así un alto rendimiento y una gestión coste eficiente de los recursos. Para finalizar, me gustaría preguntarte, ¿cuál crees que sería el impacto en el rendimiento y la escalabilidad de una base de datos en DynamoDB si eligieras inadecuadamente los tipos de datos primarios para tus tablas? Te invito a que compartas tu respuesta e interactúes con las respuestas de tus compañeros para enriquecer tu conocimiento. Nos vemos en la próxima clase del curso de DynamoDB de Edutin Academy.